Gente linda, bienvenidos a este episodio de hoy que se llama ¿Cómo saber si hay actitudes infantiles en tu relación? Y hoy no le voy a preguntar a Jay de qué hablamos, hoy le voy a preguntar a Jay de qué peleamos. Esto fue una pequeña pelea para entender si el término actitudes infantiles es ofensivo o, no sé, productivo o interesante de analizar dentro de una relación y dentro de nuestra vida, dentro de nosotros mismos. Sí, porque van a ver un episodio en el que, bueno, empezamos teniendo opiniones diferentes. No sé cómo terminamos. Se lo vamos a dejar a ustedes saquen sus conclusiones Ujú. y vean qué creen que resultó al final. Pero lo importante es que intentamos ilustrar qué pensamos respecto a las actitudes infantiles y cómo pueden estar impactando tu relación de pareja. Así que aquí está el episodio de hoy. A ver quién gana. Y esta es la habladera de las hermanas Limonology. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio nuevo, que no me sé el número ya, de las hermanas Limonology, una habladera nueva. Estás demasiado feliz porque no me sé el número, ¿verdad? Estoy demasiado feliz porque no te acuerdas el número y yo sí me acuerdo. Ay, qué maravilla. Nuestra nueva habladera de hoy, que además hoy quisimos hacer algo como un poco diferente en la habladera, porque nosotros nunca nos preparamos mucho las habladeras, siempre, al menos no entre nosotras, ¿no? Siempre definimos el tema que vamos a hablar, cada quien prepara un poco en su cabeza sus ideas y las discutimos aquí. Pero en esta oportunidad va a ser diferente, Inés. ¿Por qué va a ser diferente? Bueno, en primer lugar, antes de decir por qué va a ser diferente, yo quería decir porque sí es un episodio de Mercurio retrógrado o con Mercurio retrógrado. En Entonces, el momento que estamos grabando, Mercurio está retrogradando, sí. en el momento que estamos grabando está retrogradando y hemos tenido todos los problemas que se les puedan ocurrir técnicos. O sea, Mm, sí. tenemos 2 horas, Qué un fuerte, ya han poquito más pasado de 7. 2 horas tratando de empezar a grabar. Bueno, Ujú. cosas de Mercurio retrógrado. Y en segundo Sí. lugar, diferente es el episodio 14, ¿viste? Ah, pues muy bien. Solo espero, asegúrate, porque además no sé por qué a mí se me cerró. Ajá, Mercurio, hashtag. Pero yo no veo si estamos grabando las dos, que no se nos vaya a caer alguna de las dos. Estamos grabando las dos, todo está ok. Ok, muy bien. Ok, entonces, como íbamos diciendo, este va a ser un episodio diferente. ¿Por qué va a ser diferente, Inés? Cuéntale a todos Bueno, nuestros maravillosos seguidores suscritos, que si no te has suscrito, suscríbete, este es el momento para que te enteres de por qué va a ser diferente esto y puedas ver todos los demás que puede que sigan siendo diferentes o no. es diferente porque el tema que tenemos es un tema que no hemos conversado antes entre tú y yo, Ujú, ujú. que nunca hemos conversado tú y yo. Al menos no de esa forma. Y que lo estamos conversando, sí, o al menos no de esta forma. Y que decidimos conversarlo por primera vez aquí en vivo. O sea, en Ujú. vivo grabado, pero ustedes me entienden. Lo Sí. conversamos como 5 minutitos antes de arrancar, por lo menos para saber de qué se trata, pero realmente no hemos tenido esa conversación tú y yo. O sea, nunca hemos hablado de este tema, nunca hemos tenido una habladera tú y yo Ujú. de este tema. No, y lo que me parece más interesante y diferente es que nosotros siempre, pues somos dos, evidentemente no estamos las dos hablando al mismo tiempo y se nos ocurren las cosas al mismo tiempo. Siempre una le propone el tema a la otra y si a la otra le gusta, pues lo trabajamos, ¿no? En esta oportunidad Inés vino a proponerme el tema a mí porque, bueno, porque le ha surgido la idea de varias sesiones que ha trabajado últimamente y cuando me lo dijo, yo sentí un rechazo absoluto. Me sentí muy incómoda con las palabras, con el enfoque un poco del tema. Y justamente le dije, no lo hablemos porque no me siento cómoda con este tema, al menos no enfocado así. Hay ciertas ideas con las que posiblemente estoy de acuerdo, pero no como lo estás enfocando. Y entonces Inés me trató de explicar un poquito por qué lo estaba enfocando así y ahí yo le dije, páramelo ahí. Le dije, hagamos una cosa, no tenemos que estar siempre de acuerdo ni ver las cosas iguales, porque justamente hay millones de personas en el mundo que ven las cosas muy diferentes. Entonces, me pareció, Inés estuvo de acuerdo conmigo, maravilloso justamente para nuestras habladeras, contarles algo con lo que yo, al menos como Inés lo comentó, no estoy de acuerdo. Quién sabe si justamente hablándolo, al final le digo que sí o que no, o qué sé yo, y pues porque posiblemente algunas personas estén de mi lado y sientan rechazo cuando escuchen este tema y necesiten escuchar más para conectar o para desconectar finalmente con el tema.
Entonces, me pareció interesante enfocarlo desde ahí y decidimos traer este formato nuevo de vamos a ver si Inés me convence de lo que quiere decir. ¡Ja! Yo iba justamente a decir, tengo cero intención de convencer a nadie de nada. Esto no va de convencer. Y tú sabes que me convenza. Mira, eh, cuando hablaste de rechazo, me vino a la mente algo que sí hemos hablado tú y yo muchas veces, que es el poder de las palabras. Ujú, Las totalmente, palabras son demasiado poderosas. Entonces, fíjate, lo que te causó rechazo fue el título, porque el tema totalmente. no. O sea, el tema No, no no, te no, no, causó no. rechazo, estás No, completamente no. de acuerdo. No, de hecho te dije, me pasa algo porque esto le pasa mucho más a Inés que a mí. Te dije, me pasó algo que te pasa mucho a ti. O sea, conecto cero con esa palabra. Creo que es una palabra que tiene, esto está haciendo un episodio de expectativa. Siento que tiene, siento que tiene muchos significados como un poco negativos, como de juicios, como incómodos, y no conecto con esa palabra. Lo que dices que hay detrás de esa palabra, sí, seguramente estoy muy, muy de acuerdo y lo veo, pero lo veo, sí, capaz y le cambias el color o la palabra y funcionaría para mí. Pero Ujú. me parece interesante hablar de la palabra y hablar del tema desde las palabras y ver cómo se siente la gente y cómo lo terminamos de entender. Si esa palabra tiene el significado que tú dices, el que yo digo, o ambos inclusive, seguro los tiene todos. Ujú. Bueno, eso también es interesante porque el significado de las palabras, a pesar de que, por ejemplo, en el castellano tenemos a la Real Academia de la Lengua Española, que determina teóricamente el significado de las palabras, al final el significado de las palabras también es subjetivo y nosotros se lo damos y está relacionado con nuestra experiencia y con nuestra emocionalidad. Pero entonces, al grano, después de 5 minutos de expectativa. Exacto. Además, por eso no vamos a arrancar el episodio diciéndoles cómo se llama el episodio, porque no tenemos idea de cómo lo vamos a llamar. Ya lo veremos al final y luego lo grabaremos en el intro y verán en el intro entonces cómo se llama el episodio. Em, entonces, lo que yo estoy planteando es las actitudes infantiles de los adultos. Ujú. Y sobre todo, específicamente lo que planteé fue las actitudes infantiles de los adultos en relaciones de pareja. Alumnos, ¿ves? Ya nos está viendo como alumnos que nos va a ¿Viste? explicar Qué qué fuerte. son las actitudes infantiles. Claro, porque es que, como dijimos, las palabras son súper poderosas y claro, la infancia me llevó a una sala de clase, a un salón de Maestra, clase. sí, O sea, maestra Jiménez. sí. Entonces, Sí, cuando tú me comentaste esto, lo de las actitudes infantiles, que es ahí donde yo sentí mi primer rechazo, con la palabra actitudes infantiles, porque considero que hay mucho significado social detrás de esa idea, detrás de las actitudes infantiles, ¿no? Y que se usa mucho para juzgar socialmente, ¿no? Es que es súper infantil, eso que estás haciendo es súper infantil. La palabra se usa mucho con desprecio, con maltrato, o sea, incluso es usada para insultar y para maltratar a otras personas. Entonces, por eso no me sentí nada cómoda cuando Inés dijo esa palabra, y fue mi primer rechazo a este tema. no te sentiste cómoda cuando yo te dije esa palabra y por supuesto que tiene. Y yo te dije que yo tampoco me había sentido cómoda al principio, la primera vez que la escuché, y que recientemente es que la estoy resignificando, esa palabra, Ujú, muy recientemente. Y que yo sé que suena eso muy despectivo, incluso insultante, que te digan eres infantil, ujú, o lo que hiciste es infantil, o lo que estás haciendo es infantil. Porque bueno, así se ha utilizado socialmente y eso pues, genera un rechazo. Pero la forma en la que yo lo estoy planteando es como una clasificación. ujú. Entonces, Tampoco me gustan las etiquetas, pero ajá. no, no es una etiqueta, es una clasificación. Es decir, la clasificación es una clasificación que viene desde la psicología, o sea, es una clasificación psicológica. No tiene eh, no es una condición, no es una enfermedad, no es algo que hay que curar o que resolver la infantilidad en el adulto. No se ve desde ese punto de vista. Como yo lo entendí recientemente y como me gusta plantearlo, es que cuando somos niños carecemos de muchas herramientas, de muchas. Tenemos otras maravillosas que son como innatas, pero carecemos de muchísimas herramientas. Y una cosa que diferencia al niño del adulto es el
manejo de estas herramientas, la gestión de muchas cosas. Por ejemplo, y yo te doy un ejemplo que es como muy común de entender, la gestión emocional. Ujú. Los niños no tienen las herramientas para gestionar sus emociones, a temprana edad sobre todo. 2, 3, 4, 5 años, no tienen las herramientas para gestionar sus emociones. Entonces, que es muy fácil que un niño haga lo mal, bueno, lo comúnmente conocido como berrinche, ¿verdad? Un berrinche en la Mm. calle, o que grite, o que se altere, o que pelee, porque siente cosas que no sabe gestionar. En- Cuando hablamos de la infancia o las actitudes infantiles desde el punto de vista psicológico, teóricamente no es que exista una edad ni una fecha en el calendario donde ya tú tienes, a estas alturas de la vida ya tienes que haber aprendido a gestionar tus emociones. No es que exista esa determinación. De hecho, tú te puedes morir sin haber aprendido a gestionar tus emociones. Eso es una decisión. Pero la falta de gestión emocional es una actitud infantil, que no importa que tú la mantengas hasta los 100 años, no importa. Simplemente está clasificada dentro de los comportamientos infantiles porque teóricamente a medida que vas evolucionando vas pudiendo adquirir herramientas para esto, pero obviamente la adquisición de herramientas para gestión emocional depende de muchas cosas. Depende de tu posición socioeconómica, si puedes tener o no gestión de las emociones. Es decir, no el hecho de que simplemente seas adulto, cumplas una edad adulta, ya, ya yo a partir de hoy sé gestionar mis emociones. No sucede así. Estoy hablando de términos teóricos, ¿no? Sí, es que eso, o sea, a mí posiblemente lo que me complica es tanta teoría que siento que el papel lo aguanta todo y que la realidad es completamente distinta y que ponemos una clasificación en un papel porque hay que ponerla, porque quería ponerla, no sé, porque, porque es que yo siento que no hay una edad para ser adulto, no hay una edad para dejar de ser niño. La gestión emocional que tú estás diciendo ahora, yo siento que ningún ser humano sobre la faz de la Tierra que haya existido hasta ahora, ha vivido de verdad. O sea, es que siento que la gestión emocional es algo que simplemente no pasa nunca en tu vida. No, la Porque es gestión que, emocional existe. El control emocional es lo que no sucede. no, pero bueno, te estoy diciendo lo que yo creo. Yo creo que nunca en la vida llegamos a gestionar todas nuestras emociones y que la vida va justamente de eso. Pero acabas de decir algo muy distinto, fíjate qué importante. Al principio Ujú. dijiste, la gestión emocional no existe, y No, después no, dijiste, exacto, sí, sí, no o sea, la soy gestión emocional existe. Lo que creo es que nadie en este universo existente en la vida, mundo mundial, se ha muerto diciendo, oh, yo gestioné mis emociones todas antes de morir. No, creo que eso no pasa. hermana, no sabemos cómo gestionan sus emociones los marcianos. Por eso dije esta tierra, dije sobre la faz de la tierra, tierra. Dice, universo, mundo mundial. Bueno, pero es que el mundo mundial del universo se queda dentro de esta tierra. Aquí poco Bueno, sabes del mundo mundial, ¿no? es que sí, es que definitivamente esto es teoría, pero las herramientas son teóricas. Todas las herramientas son teóricas. Y esto es una herramienta. Todas son Ujú, teóricas. Tú decides cómo utilizarlas, decides si utilizarlas o no utilizarlas, las utilizas a tu manera, como se te sale mejor, como te da. Y esta definición de actitudes infantiles en el adulto es una herramienta para, ¿cuál es el objetivo de esta herramienta? Trabajar la convivencia del adulto social con otros adultos, entornos laborales, profesionales, personales y en entornos de pareja. Es ujú. una herramienta, no quiere decir que pueda ser implementada al 100% en todo el mundo y que todo el mundo la pueda manejar de la misma manera, ni mucho menos. Entonces yo creo que es importante que se vea así. Esto no es una definición definitiva de algo, es una herramienta. ¿Y por qué digo que sirve como herramienta? Porque cuando tú empiezas a identificar tus actitudes, que todos vamos a tener actitudes infantiles en toda la Ujú, vida, cuando ujú, empiezas a identificar tus actitudes infantiles, empiezas a hacer conciencia y hay un cambio observador de que tú tienes herramientas que has adquirido en tu vida como adulto para manejar esa situación de una mejor manera o de una mejor manera más provechosa para ti. Entonces, vamos a estar, no sé, estamos de acuerdo, pienso yo, de que a lo mejor a reaccionar impulsivamente ante una situación y pegar 4 gritos a una persona y lanzar cosas y convertirte en agresivo por no gestionar la emoción de la furia o de la rabia, no es lo más apropiado para nadie, ni para la persona que está sintiendo la emoción, ni para la persona que lo está viviendo, en términos de convivencia.
Eso Ujú. creo que es súper clave. La Sí, en convivencia términos de convivencia, ajá. en términos de Claro, porque te iba a decir, no, porque es que en estos días se hizo súper viral un video que vi de una tipa que entró un tipo a asaltar en una tienda y gracias a que se puso absolutamente histérica, el tipo se fue, pero claro, ellos no están exactamente, buscando convivir. Entonces, cuando exactamente. me contextualizaste ahí, dije, ok, está bien, te No, la y que compro. existen estos lugares para manejar eh, la rabia, que tienen cosas de goma que golpeas y das golpes y liberas toda tu rabia, o los deportes incluso sirven para liberar energías de este tipo. Entonces, claro, en términos de convivencia, un adulto sabe que para convivir con la persona que es su pareja o en el trabajo o lo que sea, esa emoción de la rabia que la puede sentir perfectamente natural, que no se debe controlar, se puede gestionar. Entonces, ¿para qué te sirven las herramientas, esta herramienta de entender o discriminar los comportamientos infantiles en la adultez? Para tener mejor convivencia. Así Ujú, funciona, pues. ujú. Em, Pero, mi issue también viene con que esto funciona, como lo veo, es como una energía, ¿no? O sea, la energía infantil, por decirlo de alguna forma, ¿sabes? Y la energía infantil, como buena energía, tiene o sea, puede vibrar alto, puede vibrar abajo. Entonces, claro, no todo en la energía infantil va claro. en contra de la convivencia o del Sí, bienestar. por ejemplo, hay una palabra que es infantil porque representa la infancia, pero que yo la amo y que cuando crecemos y cuando somos adultos, se nos olvida y parece que la adultez implica que esa palabra desaparezca. Y yo no Ujú, estoy de acuerdo con que esa palabra desaparezca. Por eso es que, fíjate que el comportamiento adulto, perdón, el comportamiento infantil o comportamientos, actitudes infantiles en adultos, no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Entonces, ¿cuál es esta palabra? Para mí, la diversión. Es ujú. decir, la diversión es innata en un niño, es promovida por su familia, es promovida por su colegio, o sea, por todo su soporte Círculo, educativo. ujú. La diversión es promovida en el niño. Cuando llegas al adulto, nadie te promueve la diversión. Es más, si te estás divirtiendo, te juzgan por estarte divirtiendo, cuando deberías estar haciendo otras cosas más importantes o de adulto. Según el contexto. Ajá. Sí. Entonces, llega un momento que incluso como adultos se nos olvida esa palabra y tal vez termina el día y tú no te preguntas, ¿me divertí hoy? No, nos preguntamos cuántas Ujú. cosas hicimos, cuántas cosas resolvimos, cuántos problemas Ah, el solucionamos, checklist. pero no nos preguntamos si me divertí hoy. Entonces, Que esa es yo una indicación alta, perdón, esa es una de, indicación alta de una actitud infantil en un adulto. ujú. Que voy a hacer un inciso, porque como esto lo estamos haciendo como una habladera diferente en la que tú me estás tratando de convencer de un punto. Yo no te estoy tratando de convencer nada. Voy a hacer una cosa que hacemos nosotras cuando hablamos por primera vez un tema fuera de cámaras, que es hacer un inciso que no tiene nada que ver, pero que un poquito sí. Pero es que hoy me pareció muy interesante que estaba en mi clase de inglés, que tengo una profesora nueva de inglés que no me entiende nada, siento que hablo peor de lo que yo pensaba que hablaba, pero bueno, vamos intentando tener nuestras conversaciones y estábamos viendo preguntas hipotéticas o algo así, ¿no? Y entonces ella me pregunta que si yo quisiera, o sea, que si me gustaría tener como un medicamento, no sé exactamente qué era, algo que hiciera que tu cuerpo no necesitara dormir y que pudieras don't stop, ¿no? Ujú, Este, entonces yo ya le dije en ese momento como que, bueno, que si esa fuese una opción como para el mundo entero, me la tomaría, pero yo sola así como despierta y todo el mundo se va a dormir y tal, y yo despierta, que no me lo, o sea, como que no. Ahí se me salió mi acuario, todos juntos vamos, social, ujú. este, pero entonces, bueno, conversando, ella me dice como que, bueno, pero tal vez podrías verle ventajas a no dormir, como por ejemplo que podrías tener un mejor trabajo porque tienes más horas activa, puedes trabajar más horas, ganar más dinero y ser más productiva. Y me hizo un súper como clic a la inversa en el Ruido, cerebro. hizo un ruido. Y, y justamente le dije como que no, o sea, lo último para lo que yo querría estar despierta más horas es para poder trabajar más. Que eso lo digo de las emociones, porque es que si me dieras la vida real, como dice la gente, entonces le meteríamos más horas a trabajo y todo lo demás. Ujú. Este, pero justamente hago este inciso que no tiene nada que ver, pero sí, porque justamente ese son el tipo de cosas que tú dices de las energías adultas o de la conducta adulta
y que yo podría ver como las energías bajas, de las vibraciones bajas de las energías de la adultez, ¿no? El querer ser más productivo, el querer y olvidarnos posiblemente de la parte que tú comentas ahora de la diversión. Ujú. Sí, definitivamente hay que hacerle la carta a esa profesora nueva de inglés porque debe tener mucha tierra en esa carta. Porque, No, y no es por nada esto que voy a hacer a continuación, también es como medio juicio y tal, pero es un tema cultural, creo, más bien cultural. Que ok, claro, mi profesora es americana y esto tiene mucho que ver con la cultura americana, ¿no? claro. Sí, y la productividad además alineada con el tiempo, o mejor dicho, relacionada con el tiempo que inviertes en algo no tiene ningún sentido. Ujú, O sea, cuanto más tiempo, más productividad, no, no tiene ningún sentido. Ok, entonces, pero sí, te entendí el punto con respecto a los temas de si, comportamientos infantiles o comportamientos de adultos. Como te había dicho que específicamente me había llamado la atención hablar del asunto en términos de relaciones, ujú, de pareja. Ojo, esto pasa, o sea, tenemos todos los adultos actitudes clasificadas como infantiles en muchos ámbitos de la vida. Pero, y vuelvo y repito, no es negativo, ni es positivo. O sea, es. Lo que pasa es que en muchos casos afecta la convivencia y voy ahí al tema de pareja. ¿Cómo afecta el tema de pareja las actitudes infantiles? Y yo creo que son tan, o mejor dicho, muchas están tan normalizadas y vienen ujú, incluso soportadas por la sociedad que son prácticamente imposibles de identificar. Y si yo te digo a ti, a lo mejor un par de ellas dicen, no, pero eso no es infantil. O sea, eso es como es. Y ujú, estábamos hablando, los poquitos minutos que hablamos tú y yo de este tema, tú trajiste un tema que me pareció genial, que es el tema de cómo las personas llegan a casarse. ujú, No quiero entrar a escudriñar de dónde viene esto. Esto es una costumbre muy, muy antigua que viene, bueno, tiene una justificación, pero lo que quiero decir es que hoy en día, que tú me comentabas que una mujer espere, tiene una relación con alguien, y hablamos de la mujer porque en la mayoría de los casos sucede así. Socialmente, tradicionalmente venía definido como que la mujer espera a que su novio la pida en matrimonio, ¿no? Esto tiene toda una explicación histórica, vuelvo y repito. Pero entonces, hoy en día, si lo analizamos desde esta clasificación, ese es un comportamiento infantil. Y yo sé que esto puede chocar mucho. ¿Cómo ujú, esperar a que mi novio me pida matrimonio puede ser algo infantil? Porque eso es deshacerte de toda responsabilidad. Tú no eres responsable de nada. Aquí nos casamos el día que él me pida matrimonio. Si él no me pide matrimonio, no nos casamos nunca. ujú, Esto ya no tiene que ver con feminismo o machismo, nada de eso. O sea, esto tiene que ver con comportamientos infantiles versus adultos. Un adulto es responsable de lo que va a hacer. No se sienta en una esquina a esperar. Y yo te decía a ti, un niño, si se quiere comer un helado, se tiene que sentar a esperar que la mamá lo lleve a comerse el helado. Si quiere ir al parque, se tiene que sentar a esperar que la mamá lo lleve al parque, porque no puede valerse por sí mismo en completas condiciones. Y o no el es, papá de Inés. Ujú. sí, o el papá, disculpa, qué horrible. O el papá, gracias, gracias por recordarme. Entonces, en este caso, la diferencia entre un niño y un adulto es la responsabilidad. Entonces, ¿por qué esto es una actitud infantil? Bueno, esto también viene de una época en el que cuando se me pedía matrimonio, la mujer era una niña. Ujú, Y en esa época, y obviamente siendo una niña, no tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa de las decisiones de su vida. Entonces, pero hoy en día, donde esto no sucede en la infancia, gracias a Dios, ¿verdad? Y de hecho está penado que esto suceda en la infancia, gracias, en la mayor parte del mundo. Quiero decir, hay unos lugares donde no, lamentablemente. Pero hoy en día, donde esta situación, en la mayoría de los casos, no sucede en la infancia, no se justifica la irresponsabilidad de un adulto de esperar a que otra persona haga algo para poder tomar una decisión de su vida. uf, eso me acaba de sonar brutal, estoy muy de acuerdo con esa palabra, pero me acaba de sonar brutal porque si hay algo en lo que yo sí creo, y en ese momento cuando me lo dijiste, y por eso te dije ese ejemplo, yo sí creo totalmente en la responsabilidad eh, personal
de los seres humanos en la vida para todo, en las relaciones y para todo. Yo sí creo que una de las cosas de las que tenemos que hacer conciencia e incorporar es que somos responsables de absolutamente todo lo que nos pasa. De hecho, y ahí se me salen todas mis energías fijas, soy demasiado extrema en ese punto. He tenido conversaciones con mucha gente de eso, como que, pero si tú vas caminando por la calle y viene alguien y te atropella, tú no eres responsable de eso. Yo creo que si eres responsable de eso, no vamos a caer en esta conversación porque es polémica y aquí puedo pasar todo el día diciéndote que sí eres responsable. A mí no me tienes que convencer de eso. No, 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 estoy diciéndolo como en general. Este, pero que se me fue por pensar en que además estaba pensando, si te viene y te come un tiburón, sí, también eres responsable. Ajá, no sé, Eso se estoy llama tener diciendo. Mercurio en Acuario, señores. Eso se llama tener Mercurio en Acuario. O sea, ¿por qué vas a relacionar la responsabilidad con que venga y te coma un tiburón? Mercurio Porque en es Acuario, que, porque es ¿no? que he tenido muchas veces estas conversaciones. Pero bueno, el punto es que yo sí estoy de acuerdo en lo de la responsabilidad como algo además que vas incorporando en tu vida, que cuando eres muy pequeño no puedes ser responsable de absolutamente todo en tu vida, porque eres un ser humanito dependiente. Este, pero, ¿a dónde quería llegar, Inés? ¿Qué estabas diciendo? Dijiste que sí estás de acuerdo con la responsabilidad. Sí, sí estoy de acuerdo con la responsabilidad y podría estar de acuerdo con asociarla a algo de la adultez, que cuando somos niños somos dependientes. Ajá, pero, o sea, lo que considero importante en temas de relaciones, además, es que no es nada más el ser responsable o no ser responsable, sino el ser pasivo o activo, que es lo que tú estás diciendo, porque puede haber como una delgada línea, ¿no? Entre sentarme a esperar que pasen cosas. Si yo quiero que pasen cosas en mi vida, Tienes que, tengo que buscar que pasen cosas en mi vida. tienes que hacerte responsable de que pase. Exacto, hacerme responsable de que pasen. Y hacerme responsable de que pasen puede implicar ser proactivo. Pero hay sin duda todo un tema social que hace que muchas veces nos cueste mucho ser proactivos, porque ser proactivos es en muchos casos ir en contra de cosas que pues hablábamos unos episodios antes, ya no me acuerdo cuánto, de creencias limitantes que están en nuestra cabeza, pero además o sea, hacen que se celebren bueno, no sé, es que este tema a mí pero por ejemplo, creo que lo comentamos tú y yo alguna vez en la vida, Sí, sí lo comentamos. sí, que es el típico que cuando tú tienes un grupo de amigas y una amiga tuya le piden matrimonio, entonces es una celebración, todas lloran, nos abrazamos, y puede que todas pensemos que la persona con la que estás no es la persona para ti, que vienen teniendo una relación súper tormentosa, pero es que tú lo quieres y tú te quieres casar y te pidió matrimonio, entonces todos vamos a celebrar porque él finalmente vino y te pidió matrimonio. Entonces es una actitud completamente pasiva y de cero responsabilidad, ya me acordé de por dónde venía, y de cero responsabilidad, y me parece brutal, pero absolutamente real, pensar que es absolutamente irresponsable de tu parte esperar a que te pidan matrimonio. Sí, es irresponsable, es completamente irresponsable. Es completamente irresponsable sentarte a esperar que te pidan matrimonio. Ujú. Y en mi caso, y esto, si bien a mí me hace completamente feliz, no puedo evitar por todo un tema social que a veces me haga como medio, me incomoda un poco tener esta conversación con otras personas, porque en mi caso, mi señor marido y yo estamos casados, jamás me pidió matrimonio, jamás no me pidió matrimonio, no tengo anillo, no hubo show, fue una conversación Bueno, negociada, evidentemente. ya ves, que el show ya es un juicio. Bueno, quiero decir que no hubo un show para decirme nos casamos, o sea, no me hizo un espectáculo, no bailó, no hubo, ¿cómo se llama esto? Cosa dance, ¿cómo se llama? No, pero es que el, el que haya un show o no es una Ujú. decisión de adultos también. Claro, yo sé que es una decisión, pero lo que iba a decir es que en mi caso que no hubo nada, o sea, no hubo cena, no hubo comida, no hubo nada, hubo 3 o 4 conversaciones Claro. en las que tomamos una decisión. Cabe destacar que mi pareja tiene libra por todos lados y pobrecito, él necesitaba que negociáramos. Y digo, pobrecito, un chiste. Pero en mi caso no hubo nada de eso y es una conversación incómoda cuando la tengo con cualquier persona, porque además mucha gente, cuando uno le dice, ah, no, sí, porque mi esposo que, ay, sí, y no sé por qué te preguntan, ¿y cómo te pidió matrimonio? Porque eso tiene que ser, o sea, no entiendo por qué eso tiene que ser una pregunta, pero cuando cuento, no, no me pidió matrimonio, nosotros lo conversamos y decidimos casarnos, es como, pobrecita.
Sí, porque, bueno, vuelvo y repito, hay una tradición muy arraigada socialmente, pero a mí me gusta vivir mi vida adulta cuestionando las cosas, porque ahí voy a otra actitud infantil en la adultez, no cuestionar las cosas y hacerlas porque toda la vida se han hecho así, porque así se tienen que hacer, sin yo preguntarme, pero esto tiene sentido o no tiene sentido. Si nos quedamos pegadas aquí, podemos estar pegadas 10 años y no es la intención, pero si nos quedamos un ratico más en el tema de la pedida de matrimonio, no te estás cuestionando que es una tradición que viene de cuando las mujeres, cuando esto se originó inicialmente, que era una transacción Ujú, social y económica, cuando se generó, las mujeres eran unas niñas que no tenían poder de decisión ni responsabilidades. ujú, Eran literalmente unas niñas y eso ni siquiera nos lo cuestionamos. ¿De dónde viene esto? Yo no estoy diciendo que no lo puedas hacer, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera y si te gusta la tradición y seguirla, es maravilloso que lo hagas y que lo sigas. Pero si seguir la tradición no tiene ningún problema. El problema está cuando una mujer adulta se sienta a esperar toda su vida a que otra persona decida algo de lo que ella ya está decidida. ujú, Ese es el asunto. O sea, el asunto no es la tradición o no la tradición. El asunto es escuchar a una persona que dice, bueno, no sé, estoy esperando que algún día me lo pida, o estoy esperando, o estoy esperando. Yo no estoy hablando de que hay que convertir eso en un ultimátum, ni todas las otras alternativas que también pueden existir a esto de generar presión, ni mucho menos cuando una persona quiere casarse. Yo estoy hablando que los adultos piden lo que quieren y conversan sobre lo que quieren, los adultos. Los ujú, niños no, porque no están en capacidad ni siquiera de entender qué es lo que quieren o lo que necesitan. Por eso los niños, la mamá o el papá le dan la comida, la mamá y el papá le dan, en el mejor de los casos, que estén los dos presentes, ¿verdad? O la mamá y la mamá y el papá, como sea que sea la pareja de, que educa al niño, o los abuelos, o quien sea los cuidadores del niño, le dan la comida, le lavan la ropa, lo visten, lo tal, porque no tiene la capacidad de saber lo que necesitan y pedir. Los adultos no pueden sentarse a esperar que otra persona me vista. Pero ahí tengo una diferencia contigo importante, porque creo que si hay algo de lo que es, si hay algo que sí sabe un niño, creo yo, es mi visión, es lo que necesita, porque además es tu luna y es como naces. O sea, mis necesidades básicas yo las sé. Yo sé que quiero comer y posiblemente sé que quiero, o sea, yo sé que necesito comer y posiblemente sé que quiero comer porque me gusta la papita y quiero papa frita. Ahora, ¿qué quiero? O sea, una actitud mucho más venusina de qué quiero en mi vida es lo que posiblemente el niño no es consciente y no puede ¿Qué deseo? gestionar. ¿Qué deseo? ¿Qué Ujú. deseo? Exacto. Sí, sí. Ujú. Posiblemente no. Y lo de cuestionarse también, o sea, lo veo como hay una delgada línea, por eso es que no sé si en la clasificación de infantil, yo creo que hay un tema de responsabilidad, yo lo meto todo dentro del saco de la responsabilidad y dentro de la actitud responsable o pasiva o victimista o como la quieras ver el otro punto, ¿no? Porque un niño cuestiona cosas, claro que cuestiona cosas, porque no entiende muchas cosas. Entonces, mamá, cómprame este juguete, no te puedo gustar, pero ¿por qué? Porque no hay dinero, ajá, pero ¿y qué importa? Ajá, pero, o sea, yo creo que es otro tipo de cuestionamiento, pero no necesariamente es una actitud eh, infantil, o al menos no la veo yo como infantil en no cuestionarte, la veo como una actitud irresponsable. O sea, no cuestionarte nada y hacer las cosas sin entender ni por qué, sobre todo cuando no te hacen bien, sobre todo cuando no me siento bien. O sea, yo me siento lista y preparada para vivir una vida en pareja, para vivir juntos, para casarnos, para lo que sea que tú consideres que es el próximo paso en esta relación, pero no te sientes suficientemente responsable para tomar acción de traer el punto a la mesa, porque no te toca traerlo a la mesa porque eres mujer, tienes que esperar que lo traiga él, o lo que sea, como lo quieras plantear. Yo considero que estamos hablando de responsabilidad. Y esto es obviamente, hablando de parejas heterosexuales, obviamente. Porque bueno, la maravilla de una pareja de cualquier otro tipo, que no sea heterosexual tradicional, es que bueno, también puedes hacer tus propias reglas respecto a estas cosas. Sin embargo, existen las expectativas. Ujú, existen, sí. Em, pero para no quedarnos enganchadas en eso, hay otro ejemplo, por ejemplo, que se parece mucho y se repite constantemente en términos de pareja. Estás saliendo con alguien, conoces a alguien, y esto puede ser en cualquier tipo de pareja, no necesariamente
hetero, conoces a alguien, estás empezando a salir con alguien y tal, y llevan un tiempo saliendo, bueno, no sé, estoy esperando a ver qué me dice, a ver qué somos. Voy a preguntarle qué Ujú. somos. Quiero tener una conversación para preguntarle qué somos. Eso, la verdad, me ha pasado en varias oportunidades en consulta, en sesiones, y me volvió a pasar recientemente. Y yo digo, ¿por qué le preguntas a otra persona qué eres tú? Ujú. Tú no sabes lo que Bueno, eres tú. ¿Por qué le preguntas a otra persona qué eres tú? bueno, porque yo creo que estás preguntando qué somos, o sea, Sí, qué pero hacemos tú y yo juntos. claro, pero es que no es una cuestión de preguntar, No, yo sé, pero es que no te estoy preguntando qué soy. la responsabilidad de adulto. Esto se llama locus de control externo, ¿verdad? Que también es una actitud infantil en un adulto. Darle el poder, la responsabilidad a otro de nuevo de tomar una decisión por ti. Pero aquí sí es una toma de decisión completa, porque por lo menos en la pedida de matrimonio tú tienes derecho a decir que sí o que no, Ujú, a responder. Pero aquí sí es darle responsabilidad completa al otro. Le voy a preguntar al otro qué somos. O sea, y el otro decide lo que somos. Esto ujú, ya es absolutamente pérdida de responsabilidad o de poder en la toma de decisiones. Entonces, si la otra persona dice, bueno, quiero que seamos novios, que seamos una pareja, que vivamos juntos, que nos casemos, que lo que sea, entonces lo que la otra persona dice, ah, ok, buenísimo, eso es lo que vamos a hacer. Y cuando la otra persona nos dice, no, no quiero que seamos nada, entonces ahí viene la frustración, el sentirme mal, etcétera, etcétera, porque tengo la expectativa ujú. infantilmente de que la otra persona va a tomar una decisión por mí y que además va a ser una decisión que La me que yo quiero. importa. Ujú. Sí, que es como ahí sí, sí entiendo un poco la asemejancitud. ¿Para qué decir? La metáfora o la semejanza con Perdón, el para la tema. gente que nos está viendo por primera vez en la vida, yo necesito decírselos, Jay. ¿Qué le vas a decir, Inés? ¿Por qué te vas a Que tú meter conmigo? inventas palabras, Ah, bueno, está bien, pues sí, está bien. Yo creo tener mi propio idioma algún día. que tú tienes tu Eh, propio idioma y que tú vas a abrir tu propia RAE. ¿Por qué no? Está bien, ¿por ¿Mm? qué no? ¿Mm? El monopolio de la RAE no tiene sentido. Otra vez me hiciste perderme. Ajá, que sí entiendo la referencia que haces, porque claro, es como, no sé, ya me invitaron para un cumpleaños, para una fiesta, y yo tengo que pedirle a mi papá y a mi mamá permiso, y aunque yo quiera ir, si ellos me dicen que no, no voy, y punto, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, es un poco la decisión en el otro. Y sí me parece interesante porque creo que pasa y pasa con muchas cosas, ¿no? En una relación. El pedir permiso. O sea, bueno, y a mí me encantaría estudiar tal cosa, pero voy a hablar con mi pareja para ver si él está de acuerdo, me da permiso, él está de acuerdo, me dan permiso, o si quiero ir para tal lugar, o si quiero hacer tal cosa, este, que además lo enfrentes desde ese punto de vista, porque creo, como decías tú al principio, que el poder de la palabra es muy importante. Aun y cuando tú te sientes en una mesa con tu pareja a pedirle permiso para ir mañana a una cosa con una amiga, whatever. Este, y si tu pareja te dice, no, no quiero que vayas, tú le vas a decir, pero ¿por qué? Y estás dispuesta como a negociarlo. Que tú arranques de entrada con la idea que tú vas a pedir permiso, ya pone un límite mal puesto, o sea, de hecho, despone el límite. Despone, Dios mío. Ah, Despone. es un abanico a veces. Despone. Ajá. Que por cierto, he tenido todas unas conversaciones de cuál es la forma correcta de agarrar el abanico. Ok. Este, Desdibuja el límite. Ajá. desdibuja el límite. Ok. Entonces, claro, aun y cuando tú no pongas o creas que no pones el 100% de la decisión en el otro, cuando tú vas a preguntar qué somos, cuando tú vas a preguntar si puedes ir, cuando tú vas a, ya le estás dando el poder al otro. Claro, y mucha gente puede estar pensando, bueno, pero eso depende de las dinámicas y acuerdos que hayan en una pareja. Tal vez una pareja utiliza esta herramienta de pedir permiso y eso es una dinámica de ellos natural y establecida y acordada. Y yo vuelvo y repito, está muy bien, no pasa nada. Es la decisión de cada pareja. Pero eso no quita que sea una actitud infantil. Claro, y como dijimos al principio, o como dije yo, desde mi punto de vista, las actitudes infantiles pueden tener cosas buenas o malas, altas y bajas. Como decía Inés, me parece interesante lo de pensar que son herramientas que ayudan a la convivencia. Entonces, si para convivir
tú defines estas reglas estén o no en el límite de lo maduro o lo infantil o lo adulto o lo infantil, como lo quieras llamar, siempre que estén establecidas y que te hagan feliz, porque también eso es súper importante. O sea, no es que mi pareja y yo toda la vida lo hemos así, esa es nuestra dinámica. Sufro por dentro, lloro por dentro, me siento maltratada y todo, pero es que es nuestra dinámica. Ahí, so sorry, pero no está Claro, bien. claro. Claro, porque otra cosa importantísima de una actitud de adulto versus una actitud infantil, y fíjense que aquí no estamos hablando de gente, no, que, de nuevo, no es una manera despectiva, no, que eres un inmaduro o que tú sí eres madura, o que no, de nuevo no es una actitud despectiva, es una clasificación y una herramienta. Entonces, otra cosa que diferencia el adulto del niño es que el adulto tiene la capacidad, además de la responsabilidad, la capacidad de eh, garantizar su bienestar propio. Ujú, El adulto tiene la capacidad de garantizar su propio bienestar, el niño no necesariamente. Entonces, fíjate que a veces vemos personas dentro de una relación de pareja que parecen que fuesen un niño o una niña sometida a una circunstancia X, la cual no tienes control por muchas razones y que no te hace feliz. Aquí hay muchos otros ujú. elementos involucrados, que no es nada más el tema de si estás eh, eh, teniendo una actitud infantil o una actitud adulta. Sí. Aquí hay otros temas psicológicos que pueden estar involucrados, que son mucho más complejos. Lo que quiero decir como herramienta, utilizar esto como herramienta, es que de repente yo estoy en mi relación y yo digo, ya va, estos comportamientos, estas actitudes, estas negociaciones que yo tengo con mi pareja, esta situación que yo tengo con mi pareja, eh, me está haciendo sentir bien, en primer lugar, obviamente, y en segundo lugar, me estoy comportando como la persona adulta que soy, o estos son comportamientos infantiles en los cuales yo pierdo completo control y responsabilidad. A veces tomamos decisión de tener comportamientos infantiles porque es muy cómodo no tener responsabilidad. Eso Ujú. también puede ser una decisión. Sí, y ahí tengo dos ideas que no quiero que se me pierda ninguna de las dos. Pero es que justamente dijiste, como la persona adulta, o me estoy comportando como la persona adulta que soy. Y Ujú, es ahí donde a mí me hacen como porque si estamos hablando de que hay actitudes, características, conductas infantiles que no son buenas ni malas y que las podemos traer a la adultez y que las podemos usar en la adultez, pero en la adultez somos adultos y podemos traernos cosas de claro. niños, Pero es pero que ¿sabes no cómo? podemos ser Claro. niños. Pero eso es como el sol y la luna. Eso es como el sol y la luna en la carta astral. Parte del proceso evolutivo es moverte a tu sol y soltar tu luna. Parte del proceso evolutivo del ser humano es ser un adulto, que no significa que siendo un adulto tú todavía no tengas tu niño interior. ¿Me explico? Ujú, Pero ujú, eres un adulto con comportamiento, actitud. Cuando el niño interior, y lo hemos visto mucho, esto sí lo hemos hablado tú y yo muchas veces, y lo hemos hablado utilizamos las matriuscas, las muñecas estas rusas como ejemplo. Cuando el niño interior es más grande que el adulto, ahí hay un desbalance que es inconveniente desde muchos puntos de vista y que no está alineado con el proceso evolutivo. Cuando el niño es mayor que el adulto, el niño que habita en ti es mayor que el adulto, porque eso quiere decir que tu proceso evolutivo hacia la adultez no se ha llevado a cabo. Y bueno, esto no lo he inventado yo, el proceso evolutivo no lo he inventado yo. Incluso cuando analizamos una rueda zodiacal, empezamos por el signo Aries y terminamos por el Piscis, porque es el proceso evolutivo de la infancia, del nacimiento, hasta la adultez máxima y mayor sabiduría que representa el signo Piscis. Entonces, el proceso evolutivo del ser humano es así. ujú. Tú a los 30 años eres un adulto, que tengas más o menos, te hayas traído más o menos y mantengas más o menos actitudes positivas, varía por persona. Actitudes infantiles, quisiste decir. Actitudes Ujú. infantiles, eso varía por persona, pero eres un adulto con más o menos actitudes infantiles o con un niño interior más o menos grande. Y no, como dices tú, no estás siendo un adulto, ¿no? Pero es que vas a estar siendo un adulto todo el resto de tu vida, ¿Por qué? porque ya no hay manera de volver a ser niño, a menos que seas Benjamin Button. Por ejemplo, Es la única opción. no Que sé. vas a estar siendo un adulto, cada vez ese adulto va a ser diferente, pero va a ser un adulto. Cada vez ese adulto puede estar siendo un adulto con menos
actitudes infantiles o un adulto con más actitudes infantiles todavía porque se trajo más, porque le parecían que tenía poquitas y se decidió traer más, como me pasa a mí con el tema de la diversión. Yo puedo estar siendo, de hecho, estuve siendo un adulto en un momento con muy poquitas actitudes infantiles y decidí traerme una más que no tenía presente ahí, o bueno, o con una X cantidad de actitudes infantiles, decidí traerme una más que me parece súper positiva y agradable para mí y que va a ayudar a mi convivencia, que es la diversión, y me la traje a propósito, conscientemente. Entonces estuve siendo un adulto diferente y siempre vas a estar siendo un adulto distinto que va evolucionando, pero eres un adulto. Sí, posiblemente esa es otra de las palabras con las que me siento incómoda porque, bueno, yo sufro mis claustrofobias emocionales y pensar que son, o sea, ajá, ya, voy a ser adulto toda la vida. No, no, espérate, ahí sí mi acuario necesita hacer otra cosa. O sea, yo quiero evolucionar del adulto al unicornio. Yo no tengo que seguir siendo adulto toda la vida. Te acabo de dar una súper noticia que no tenías, que vas a seguir siendo un adulto el resto de tu vida. No quiero esa noticia, Inés. Eres adulto, que seas un adulto unicornio es otra cosa. Tú eres el adulto que tú quieras, pero eres un adulto y vas a seguir siéndolo. No quiero ser lo mismo toda la vida. Qué fuerte. Quieres seguir siendo, a lo mejor, lo que quieres decir es que tal vez dentro de un par de años te gustaría de repente despertar como marciana. Por ejemplo. Bueno, tú te puedes identificar con lo que quieras y sabemos que ese es otro tema aparte. Mira, Entonces, pero ajá, y el segundo tema que te iba a decir que tenía un poquito que ver con lo que, bueno, un poquito no, todo que ver con lo que estábamos hablando antes de, no me acuerdo cómo lo llamaste, pero, pero qué es lo que decíamos, retomando un poco lo que hemos dicho, los acuerdos y de que pueden haber acuerdos entre dinámicas que incluyan comportamientos infantiles, pero que lo importante es siempre que cualquier acuerdo con actitudes infantiles o las actitudes que quieres y que sean, construyan pro de tu bienestar, ¿no? Y justamente por hacer el flashback y hacer el recuerdo de algo infantil, cuando uno es niño, vive con papá y mamá y todo el tema, muchos padres pues ponen reglas, ¿no? Y en la casa hay ciertas reglas. Entonces yo crecí con una regla que la recuerdo que marcó mi vida para siempre muy clara en mi casa, que era que hasta que yo no tuviera 15 años, yo no me podía quedar a dormir en casa de nadie. Entonces, claro, no sé, como a los 13, algo así, empezó en mi caso la era de las pijama party y todas mis amigas hacían mi cumpleaños pijama party y todas se quedaban a dormir y yo no podía. Y era una regla que estaba planteada, que se negoció, porque son papá y mamá, no negociaron nada, me la plantearon y ya. Pero yo la tenía súper clara. Entonces, yo ni siquiera pedía permiso, porque aquí estamos claros. O sea, amiga pijama party, no voy ya, chao. Yo ni siquiera pedía permiso. Pero eso no implicaba que cada cumpleaños de pijama party yo no sufriera horrible. Y yo no estuviera súper, súper mega triste. ujú. Y yo no quisiera sentirme enferma toda la semana siguiente para no ir al colegio mientras mis amigas estaban hablando del juego de la Ouija y qué sé yo, y todo lo que hicieron en la pijama party. Ujú. Entonces, aunque en una relación hayan dinámicas establecidas, el tema de la responsabilidad vuelve a ser protagonista para mí, porque ¿a quién le diste poder de tomar esa decisión? ¿La tomaste desde tu poder y tu conciencia personal y de verdad estás de acuerdo y de verdad es algo que te hace feliz? ¿O la tomaste desde el miedo porque es que si no acepto esta regla me va a dejar? ¿O desde la inseguridad de me parece bien esta regla porque si lo hago yo lo hace el otro también? O qué sé yo. Porque quizás, y ya va, me costó un montón relacionar la pijama party con lo que acabas de decir. O sea, yo dije, ¿qué tiene que ¿Con ver qué? la pijama party con esta última parte? Pero ya entendí. Lo que quieres decir tú es que cuando eras niña, en tu casa habían unas reglas que tú me estoy enterando que creciste en una casa completamente diferente a la mía y con unos padres diferentes. Inés, ya va. Yo no lo quise decir, pero mi regla consistía en lo siguiente. Inés no se quedó a dormir en casa de nadie hasta los 15 años y en esta casa no hay diferencias, así que por ende tú no te quedas a dormir en casa de nadie hasta los 15 años. Esa No, era la regla. recuerdo, la Gracias. regla para mí era, nunca jamás en tu vida, mientras vivas aquí, podrás dormir en casa de nadie. Esa era mi regla. Pero a mí me dijeron que tú a los 15 años te Ah, quedaste a dormir en casa de una bueno, amiga. eso fue un cuento chino que te metieron, pues yo a los 15 jamás dormí en casa Lo de que nadie. pasa es que a mis 15 ya tú tenías 25 y no te acuerdas. Bueno, también. Ok. Entonces, tenía 24. Entonces, em, tú acabas de decir algo que es que si eso lo tomaste, que si esa decisión la tomaste desde eh, la responsabilidad, etcétera, etcétera, o fue que alguien te lo impuso, pero es que hay otro elemento infantil que si lo arrastramos hasta la adultez nos hace mucho daño,
que es la incapacidad de valerte por ti mismo. Ujú, Cuando eres niño, eres incapaz de valerte por ti mismo, es decir, de rentar un piso, de ir a comprar en el supermercado, etcétera. Valerte por ti mismo en general. Entonces, si arrastramos esa actitud infantil durante la adultez, y que es muy común que lo hagamos, es súper dañino, porque entonces, como no te vales por ti mismo, las decisiones no son necesariamente fáciles de tomar según tus intereses y hacerte 100% responsable de las decisiones, porque estás manteniendo una incapacidad de valerte por ti mismo, que es que debería haberse quedado en la infancia. ujú, Pero claro, aquí todo, nada en esta vida es blanco y negro. Aquí hay ujú, elementos económicos, mundiales, etcétera, etcétera, que también tampoco colaboran a que uno se vuelva adulto. Ojo, si vamos ujú. y de hecho hay muchos estudios recientes respecto a eso. O sea, y además hay elementos culturales también. Las culturas tratan la adultez de distinta manera. Pero, pero también es cierto que cada día puede hacerse un poco más cuesta arriba, valerte por ti mismo económicamente y dar ese paso a dejar esa actitud infantil hacia la adultez porque se hace más complejo, pero no es, pero existen alternativas adultas de zanjar esa situación, como bueno, compartir gastos, etcétera, etcétera, de forma consciente con personas que puedan estar en tu misma situación. Pero otro elemento que me vino a la mente que es importante, bueno, no estamos más o menos cerca del tiempo. Ya déjame revisar el Sí, tiempo. eso te iba a decir. Yo te iba a decir que estábamos más o menos cerca del tiempo y que sí quisiera que antes de cerrar, o sea, tratar de hacer como, no sé si es como un resumen o como una big idea ajá, ¿qué pasa con los comportamientos, actitudes, energías infantiles o adultas en las relaciones? Ya hemos hablado bueno, de que es interesante o inteligente reconocer las actitudes que estás teniendo y si te pones en una postura, según tú infantil o madura, según yo simplemente responsable de ti, de tu vida y de todo lo que eres, quieres y estás haciendo. En 50 minutos yo no he utilizado la palabra madura. No, no, yo sé que no, por eso estoy diciendo como en general, pero tú dijiste, Lo ah, importante, que es infantil versus adulto. No ujú. es, esto no tiene que ver con madurez. No, tú sí hablaste en el ciclo de evolución, dijiste algo de madurez. Vamos a retroceder para que lo veas, pero sí. Ok, una vez. Pero bueno, si estás si la actitud que estás teniendo la puedes clasificar como infantil o adulta, o en mi caso, en general, como que estás siendo responsable de ti misma, todas tus emociones y todo lo que eres está haciendo en este momento, este, en pro de la convivencia, pero para mí, sobre todo, principalmente de tu bienestar. Sí. Me gusta poner el bienestar personal primero. Es decir, que las actitudes adultas que incluyen la responsabilidad, porque me encanta que al final lo llamamos de la manera que se nos hace más cómodo, pero es lo mismo. O sea, es ser adulto es ser responsable, o los responsables son los adultos, los niños no tienen la capacidad de ser responsabilidad. Entonces, me gusta poner que, que tener actitudes, o mejor dicho, eliminar ciertas actitudes infantiles de la adultez te va a permitir bienestar. O sea, me gusta poner el bienestar primero. ¿Cuál es el objetivo de esta herramienta? Conseguir tu bienestar. Y luego, la convivencia. ¿Por qué hablo de la convivencia también? Porque hay otras actitudes muy infantiles que también dañan la relación de pareja bueno, por ejemplo, él debería saber lo que me gusta, darle la responsabilidad al otro por completo. Es que estoy esperando que él me invite, o estoy esperando que él me diga, o es que estoy molesta porque no hizo lo que yo quería que hiciera y no se lo dije. Eso es absolutamente infantil. Porque, sí, Es por porque a estas alturas, después de tanto tiempo, él debería saber. O sea, sí, yo no debería decírselo. Incluso, ya esto se puede ir a otro lugar que no vamos a entrar ahí hoy, pero incluso no es solo uno tener actitudes infantiles dentro de la relación, sino incluso tratar a tu pareja como si esa persona no tuviera la responsabilidad 100% clara de quién es y de qué adulto es y tratarlo como niño. Eso también sucede mucho. Pero bueno, eso sería otro episodio. es otro Entonces, episodio. Pero yo, entonces hay una cosa que tú dijiste ahí
que yo quisiera matizar. Tú lo medio matizaste, pero yo quiero ser más contundente en el matiz. Porque tú hablaste de que eliminar ciertas actitudes infantiles, y este matiz, ciertas actitudes infantiles pueden construir en pro de tu bienestar hoy, en la vida que tengas hoy, adulta, unicornio o la que seas. Este, Todos los episodios me doy cuenta cuando edito, que en todos los episodios hay una parte donde me pongo la mano en la cabeza. Ujú. este, pero yo quiero ser muy enfática en el matiz de algunas ciertas actitudes infantiles y sobre todo, desde como yo lo veo, las energías bajas que te hacen no ser responsable emocionalmente y en todos los sentidos de ti misma, son las que deberías, no sé si eliminar, porque tal vez demasiado contundente, es muy difícil y es mucha presión, pero sí gestionar Ujú. en tu vida unicornio. Sí, sí, es una decisión también, ¿no? Si las decides eliminar por completo o si decides, bueno, ver la manera de que no impacten tanto en tu día a día o de que ocupen sí, la menor parte del tiempo posible si es una actitud que es al final dañina para ti. Entonces, en general, mi invitación, porque lo he venido practicando recientemente, esto es una cosa que vengo practicando recientemente. Mi invitación general es a detenerte en el momento que te provoque. Ahora mismo que está Mercurio retrógrado es un buen momento para detenerse y pensar, pero en el momento que te provoque, detenerte y pensar, hacerte este cuestionamiento. Esta situación en particular, este momento, el manejo de esto dentro de mi relación y dentro de cualquier otra situación, ¿estoy siendo lo suficientemente adulta aquí? ¿Estoy asumiendo la responsabilidad? ¿Me estoy comportando como un adulto que tiene herramientas para resolver esta situación o para tomar decisiones de manera mucho más asertiva, mucho más beneficiosa, mucho más sana? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos, quedarse callado y no decir lo que piensas es absolutamente insano. Yo Ujú, entiendo que en otros casos no sabemos manejar muy bien la asertividad y a veces decimos lo que pensamos y no llegamos a necesariamente un lugar muy pacífico, pero es que de nuevo los adultos gestionan emociones. Entonces, ujú, como lo vayas pensando siempre, como agarrar de esta herramienta de decir, bueno, ya va, ¿cuáles de mis herramientas adultas yo puedo utilizar en esta situación? Te va a llevar a entender que hay una forma distinta de gestionar las cosas a la que tú la vienes gestionando. Y que la venimos gestionando probablemente sea muy infantil. Podemos cambiarla y al cambiarla va a tener un resultado beneficioso. ujú. Ok, y como ya tenemos que cerrar, te voy a hacer las invitaciones de nuestros patrocinantes. La primera invitación, mi invitación favorita, como siempre. Entonces estoy pensando, porque para el cierre, te puedo invitar a que nos dejes un comentario aquí abajo. Sí, sin esta convención. Que nos De, dejes aquí un comentario si de- hiciste las paces, si de- hiciste las paces con la idea de la actitud infantil, si hiciste las paces, si la viste como más coherente o te sientes más identificado o menos identificada con diferenciar las actitudes infantiles de las adultas. También nos puedes dejar un comentario que han hecho varias personas últimamente súper agradecidas contándonos de qué quieres que hablemos para futuras habladeras o simplemente diciéndonos qué guapas somos, todo vale. pues, este episodio fueron 2 veces, Fueron como 5. También suscribirte a nuestro canal de YouTube es la mejor decisión que puedes tomar como adulto responsable que eres, ¿verdad? porque Completamente. no suscribirte es una actitud infantil. ¿A qué le tienes miedo? El miedo es infantil. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuestras habladeras. Hay una cada domingo y como ya te venimos diciendo pronto, coming soon, se vienen cositas. Y por último, síguenos también en Instagram. Iba a decir LinkedIn otra vez. En Instagram. Nuestra cuenta es Limonology rayita abajo. Y allí entras al link de nuestra bio. Puedes hacer muchas cosas, entre ellas descargarte nuestro calendario mensual completamente gratis, con muchísima información súper valiosa de qué está pasando en el cielo, qué significa eso, qué puedo hacer yo con eso, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene desperdicio. Una vez que lo descargas todos los meses religiosamente, llega a tu correo sin que tengas que hacer más nada.
Y este episodio no se ha terminado, aunque ustedes van a creer que sí, no se ha terminado, porque ahora nos vamos a despedir y vamos a deliberar cuál va a ser el nombre del episodio y vamos a Ujú, grabar la intro. Así que bueno, ya exacto. ustedes lo vieron, ya saben, ustedes ya saben cuál es el nombre del episodio. Nosotros Nosotros todavía no. sabemos. Bye bye. Bye bye.